compartía un poco que mi intención estos 10 minutos era plantearles básicamente que nosotros consideramos hoy fundamental ser lo menos dependientes del sistema económico hegemónico. Y esto implica varias aristas. Es un problema realmente muy complejo. Hay muchas personas que lo hemos estado intentando por muchos años. Pero bueno, una de las principales cuestiones tiene que ver con la palabra autosuficiencia y autogestión. A mí me parece que son dos palabras claves en nuestros procesos y también darnos cuenta de los límites de esta autosuficiencia y de esta capacidad de autogestión que tenemos, dadas las circunstancias de los contextos en los que estamos. Particularmente nosotros tenemos un trabajo en la Ciudad de México, que bueno, pues es una megalópolis, y pues ante eso nos enfrentamos a una cuestión básica, por ejemplo, y es el no tener un territorio. Acá estamos hablando constantemente de espacios, más no de territorios. La dificultad de tener... ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Ok, bueno, la dificultad de tener espacios donde recrear la vida, donde producir, donde cultivar los propios elementos es una de las grandes dificultades que hemos tenido. Una segunda dificultad es que para nosotros es fundamental hablar de relaciones de confianza para establecer vínculos o prácticas comunitarias. Y esto es muy complejo en una ciudad. El individualismo no solamente como una ideología que nos venden los medios de comunicación, sino verdaderamente como una forma de vida. Entonces, las ciudades están diseñadas para que este individualismo sea el que predomine en departamentos pequeños, lugares aislados. Es muy difícil comunicarte de un lugar al otro, etcétera, etcétera. Entonces, superar ese individualismo a partir de las estructuras de la vida cotidiana es otro de los grandes retos que tenemos. Y bueno, pues una última cosa como reto es que hay muchas experiencias como las nuestras. En la Ciudad de México conocemos y hemos enumerado una gran cantidad de grupos que se dedican a la siembra urbana a través de huertos, en azoteas, en espacios recuperados, un montón de cooperativas de producción de alimentos, cooperativas de consumo, cooperativas de servicios, cooperativas de profesionales, montones de experiencias así. Hay muchos mercados locales, artesanales, de productores, orgánicos, etcétera. Hay muchas cafeterías alternativas, centros de cultura, gente que está dedicada al tema de las bicicletas, hay bibliotecas, hay alternativas que hemos monitoreado y todas estas prácticas se encuentran siempre a contracorriente, siempre vulnerables y siempre amenazadas por la hostilidad de un mercado que es sumamente competitivo y muchas de estas prácticas tienen una duración que a veces es de 6 meses, de 1 año, de poco tiempo. Entonces, tenemos un panorama de mucho entusiasmo y mucha potencialidad, pero que se encuentra poco articulado para apoyarse y para crear redes de apoyo que puedan superar esta lógica hostil del mercado. Bueno, entonces ahorita estoy poniendo como un panorama de cómo estamos viendo formamos parte. Pero quisiera tomarme un tiempo para decirles más profundamente mis preocupaciones ante este momento que estamos viviendo del coronavirus. Me parece que es un momento ambivalente porque por un lado he podido recibir en este mes que llevamos de cuarentena una gran cantidad de personas que están interesadas en hacer algo más,
que quieren ponerse a cultivar en su azotea o en su terraza, que quieren consumir desde de estas experiencias alternativas, que se están planteando algún cambio en su forma de vida. Y eso me parece sumamente alentador y me parece también hasta cierto punto obvio, porque algo que el coronavirus está haciendo es que nuevamente pone en la mesa lo frágil que es este sistema económico para la sobrevivencia de las personas y nos está diciendo que estamos dependiendo de un sistema económico que se tambalea cuando decidimos parar el consumo y consumir solo lo necesario. Entonces, ese absurdo me parece que mucha gente se está dando cuenta de eso. Pero al mismo tiempo, efectivamente, la situación económica que estamos viviendo está poniendo en una crisis a muchas de estas experiencias alternativas. Entonces, tenemos que generar urgentemente estrategias articuladas de apoyo que nos garanticen dos cosas. Uno, alimentos y satisfacción de necesidades básicas. Y dos, intercambios basados en solidaridad y compartir. O sea, me parecen que son dos temas fundamentales como estrategias, no solo de vinculación o articulación, verdaderamente de sobrevivencia de este tipo de experiencias, pero además de eso, como estrategias de expansión ante una crisis como la que estamos viviendo. Me gustaría terminar, no sé cuánto tiempo más tenga, no quisiera tomarme más de la cuenta. Si Asael o Leslie me ayudan cuando ya tenga yo que cerrar. Pero bueno, me gustaría contarles solamente algunos puntos de los trabajos que hemos estado haciendo y particularmente lo que hemos estado haciendo en los últimos semanas. Por un lado, bueno, como les comentaba, somos parte o soy parte de varias experiencias de economía alternativa. Ahorita voy a platicar del Multitrueque Mixuca porque es la más antigua. Tengo 10 años participando en ella, fui cofundadora. Y bueno, pues como les decía, somos una red de productores. De hecho, nos llamamos prosumidores. Somos productores que nos comprometemos a consumir lo que nosotros mismos estamos produciendo y eso implica una reflexión en nuestros hábitos de vida y en nuestros hábitos de consumo. Entonces, implica reflexionar qué estamos comiendo, cómo nos estamos educando, qué tipo de cultura queremos, qué tipo de educación, qué tipo de salud, etcétera, etcétera. Y esas reflexiones pues las vamos haciendo compartidas y buscamos satisfacer eso que queremos para una vida diferente. Entonces, bueno, pues dentro de este grupo existen compañeros que se dedican a la agricultura urbana, hay compañeros que tienen una amplia experiencia en cooperativas, en producción de alimentos, otros en salud, generalmente salud alternativa, hay también una buena parte de salud emocional, tenemos compañeros que se dedican a cuestiones de cultura, de arte, etcétera, etcétera. Y bueno, pues usamos una moneda alternativa. Esto para nosotros es un eje fundamental de nuestro ejercicio porque como lo decía en un inicio, un punto fundamental para mí ha sido el volvernos menos dependientes de ese sistema financiero, no solo porque atenta contra nuestra propia bienestar, el ser parte de un sistema que se basa en la escasez, que se basa en la competencia, que se basa en la especulación, donde el dinero es el centro de la vida y no la vida misma. Entonces queremos alejarnos de ese sistema financiero, pero también utilizamos una moneda comunitaria como un bien común, como la capacidad que tenemos y que ejercemos de darnos crédito, de creer entre nosotros y utilizar un símbolo propio, que en este caso se llama la Mixuca, para hacer nuestros intercambios. Entonces, pues eso lo tenemos muy claro. Y pues ante pandemia del coronavirus y de repente el hecho de que ya no nos pudiéramos reunir como lo hacíamos antes una vez al mes, pues tuvimos que adaptar nuestras circunstancias. Actualmente
ya no hacemos ferias mensuales como las estábamos haciendo, sino que estamos haciendo pedidos a domicilio. Nosotros seguimos haciendo intercambios entre nuestros productos, pero estamos fomentando la producción en casa de diferentes alimentos. Hay muchos compañeros que todavía no se animaban a tener un huerto en su casa, a tener en un cuarto, producir setas, hacer sus germinados, hacer tener una gallina en su patio, incluso a cultivar alga espirulina o cultivar este tipo de cosas. Y ahorita lo que estamos haciendo es incentivando esa producción a partir de compartir la experiencia de los compañeros que sí lo hacen. Estamos haciendo como una especie de programa de asesoramiento, porque algo que nos hemos dado cuenta es que a veces lo que hace falta es alguien que te acompañe en ese camino para producir. No es nada sencillo, es bastante frustrante cuando le dedicas mucho tiempo a producir algo y finalmente te salen ni siquiera quelites, puras hierbitas que no te puedes comer. Y hemos tenido en 10 años, la verdad, el número digamos, como de no éxitos que hemos tenido, de fracasos en la producción, ha sido muchos, pero hemos aprendido justo qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que sí tenemos que hacer. Y una cosa fundamental es esta parte del asesoramiento, además con gente que ya nos conocemos de muchos años y que podemos estar cercanos incluso con esta sana distancia. Otra cosa que estamos haciendo para apoyar el cultivo y la producción de alimentos básicos es que tenemos un fondo que hemos creado pues a lo largo de nuestras ferias. Entonces, aparte de donaciones de materiales para garantizar que cada quien tenga los elementos fundamentales para empezar a producir las setas, los huevos, los charales, etcétera, etcétera, pues también tenemos un fondo que nos estamos haciendo pues donaciones, en realidad donaciones para que así sea. Entonces estamos ahorita en un momento en el que creemos que la mejor manera de salir de esta crisis es a través del compartir. O sea, de verdaderamente ofrecer lo mejor que tenemos, ya sean conocimientos, experiencias, herramientas e incluso dinero, pero no solo, eso es importante, porque no es un compartir ni filantrópico, ni caritativo, ni un compartir que pobrecito no tiene nada, hay que darle algo. No, en realidad se trata de una estrategia comunitaria de sobrevivencia. Es algo que hemos aprendido de los pueblos indígenas, como a partir del tequio, es decir, yo voy y doy mi tiempo para ir y cultivar una milpa común, pero también otras personas lo están dando. Es decir, es el compartir como una estrategia en el que sabemos yo estoy dando algo de manera individual, pero va a haber un beneficio colectivo. Y eso es fundamental, tener este sentido de lo común es algo que a mí me parece que tenemos que desarrollar como una forma de deconstrucción de la racionalidad económica que tanto hemos criticado en este tipo de encuentros. Entonces, esta noción nuevamente de ser parte de algo común y de generar pues una dimensión más allá del individualismo, del egoísmo, del sálvese quien pueda, y más bien saber que somos parte de esto, que estamos juntos en este problema. Yo creo que pues ante la emergencia climática y ante cualquiera de estas grandes crisis que estamos afrontando, como es la pandemia, hoy es tiempo de estar acompañados y de ser parte y de construir estas prácticas comunitarias. Bueno, por lo mientras así lo dejo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Claudia. Muy interesante. Vamos a dar lugar ahorita a unas preguntas que nos han hecho llegar ahí en el chat. Pues una de ellas, ahorita identifico de quién la hizo, preguntan que le gustaría saber si hay comunidades de ecoaldeas y cuáles serían. ¿Que si hay ecoaldeas? Sí.
Ok, bueno, yo no soy parte de ninguna experiencia de ecoaldeas, sin embargo, conozco algunas en México. He visitado por lo menos unas 2 o 3 ecoaldeas. Me parece, bueno, hay una que Miguel Valencia seguramente la conocerá, Huehuecoyotl, que es la ecualdea pues histórica, a la que siempre nos referimos. Eh, y bueno, yo lo que diré sobre eso es que hay mucho material escrito, pues hay muchas material en internet, incluso hay un libro que se ha publicado. Yo no soy una experta en esos temas, pero por lo que conozco y por lo que sé de estas ecoaldeas, lo que viene un poco a mi mente es pensar en que tampoco se vale romantizar este tipo de experiencias, que no son fáciles, que no son un idóneo, una utopía ya hecha, que simplemente con la voluntad de querer ser parte, ya voy a estar viviendo de una manera diferente. No es así. La realidad es que cualquier persona que se plantee hacer una de estas experiencias o ser parte de una de estas experiencias, yo diría que hay una especie de cambio existencial que puede ser muy complicado, muy difícil, porque tenemos que deshacernos de muchos paradigmas y de muchos conceptos creados, no solo económicos, sino incluso emocionales. Yo creo que si este sistema ha ganado hasta ahora la batalla en nuestras vidas, es porque se ha convertido en un sistema cultural que nos impregna en toda nuestra realidad. Entonces, pues está muy bueno que investiguemos sobre las ecoaldeas, pero sí como que cada uno de nosotros tiene que asumir que va a ser un reto ser parte o generar alguna de estas experiencias. Okay, muy bien, esa la pregunta la hizo Zaira, FB. Y vamos a ver otro comentario que hay en el chat. Bueno, piden tus datos, ahorita si quieres los compartes ahí en el mismo chat. Okay. Y otra comentario es que también Karen dice que le interesa comenzar un nuevo huerto en casa. A inicios de año se inscribió a un curso taller de introducción a la agroecología, donde el producto final sería un huerto urbano, pero debido a la contingencia ya no se le dio seguimiento. ¿Cómo podría aprender a hacerlo? Si le podrías dar algunas sugerencias, ya que no tiene conocimientos previos. Ok, bueno, yo creo que más bien al revés, la contingencia es un momento extraordinario para hacer este tipo de cosas. Yo creo que, de hecho, tenemos la oportunidad estos días de inspeccionarnos y reflexionar y hacer los cambios que queremos hacer. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Y en términos muy, muy prácticos, tampoco me siento una experta en hacer huertos urbanos, de hecho estoy muy lejos de eso. Más bien lo que me pasa es que pues me junto con las personas que saben hacerlos y bueno, pues te puedo decir que desde el Multitrueque Michuca tenemos a varios compañeros que sí son unos expertazos, que con mucha creatividad han desarrollado sistemas incluso para poder sembrar árboles frutales en pequeños espacios con cubetas, como te decía, cultivar alga espirulina. Un compañero, tenemos una experiencia realmente muy interesante que se llama Huerta Vida Digna, que está muy cerca de Ameca Meca. Es una pequeña huerta y un compañero se fue a estar allá trabajando, tiene cerca de 30 gallinas, produce huevos, produce setas. Y este es un espacio que nos prestaron, que es parte de una asociación civil que conocemos. Entonces no se paga renta, está realmente un espacio, pues como decía hace ratito, en esta filosofía del compartir, pues nos prestaron ese espacio y el compañero se dedica a producir esto y lo trae al Multitrueque para hacer intercambios. Hay otra experiencia en Xochimilco, Xochicali, Inteotl, que también tienen un invernadero y están sembrando hortalizas y están sembrando una gran cantidad de
de cosas de este tipo. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México te puedes acercar con los compañeros del Huerto Tlatelolco. Nosotros solemos tener ahí muchas de nuestras ferias. Ellos tienen también un huerto maravilloso en la Ciudad de México e incluso pues en días normales tienen cosechas los sábados. Tú puedes ir y cosechar del huerto y te pesan lo que te llevas y tú te lo llevas recién cortado, lo cual es maravilloso, y tienen muchas actividades ahí en el Huerto Tlatelolco. Pues si gustas, también te paso mis datos y yo te puedo como pasar la información de estos compañeros que hacen este tipo de cosas. Y por supuesto, yo creo que lo principal es que tú misma puedas experimentar con que tengas tierra, semillas, por supuesto empezar a hacer composta, ir como paso a paso y sobre todo pues no frustrarse, porque como decía, este es un camino largo de aprendizaje, pero vale la pena tomar el camino. Creo que eso es lo principal. Correcto, muy bien. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor hacerla en el chat. Claudia, no sé si nos puedes compartir tus datos, quieres compartir tus datos, lo quieres comentar hablando o también ahí en el mismo chat. Sí, gracias. Pues sí, sí, ahorita les comparto mis datos. Y bueno, yo quisiera decir, no sé, que el problema de los que vivimos en la Ciudad de México, no sé si los que estamos ahorita, todos somos de la Ciudad de México o vivimos en ciudad o habrá alguien que viva en el campo, en una zona más rural, pero lo cierto es que los que vivimos en la ciudad, pues sí nos tenemos que enfrentar. Es una ciudad totalmente insostenible, que no vamos a sobrevivir mucho tiempo si carecemos de petróleo, por ejemplo, o si hay desabastos energéticos, etcétera. Que tenemos que buscar las maneras de volver más sostenible la ciudad. Desde los años 70 hubo todo un gran lema y movimiento para salirse de la ciudad. Yo creo que eso está bien, es decir, las personas que ya no puedan estar en esta ciudad y que deseen irse a otro lugar está bien, siempre y cuando no llevemos con nosotros la lógica de cemento y de automóviles y de dinero que tenemos en la ciudad, ¿no? Porque si no, lo único que hacemos es aumentar la marcha urbana. Ya no nos quieren en Querétaro, ya no nos quieren en Toluca, ya no nos quieren en Puebla, porque la mancha urbana solamente nos vamos de la ciudad, pero con la misma ideología que entonces, creo que lo importante en realidad, estemos donde estemos, y nuestra tarea fundamental es encontrar otra forma de vida. O sea, es buscar otra alternativa que no sea ir a comprar a los Walmart, que no sea sacar de dinero de un trabajo convencional en una transnacional o en una gran empresa, que no sea consumir alimentos que vienen desde China, no sé, un montón de cosas que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, creo que ese es verdaderamente el gran reto que tenemos. Y hacerlo en la ciudad es realmente complicado, pero sí se puede. Hay mucha gente que lo está haciendo y pues yo creo que hay que acercarnos a esas personas y con mucha humildad, pero también persistencia, estar ahí, mantenernos y al mismo tiempo que sembrar tus tomates y al mismo tiempo que hacer tu moneda comunitaria y al mismo tiempo que buscar otras cooperativas de las cuales te puedas abastecer de lo que te hace falta, pues también hay que hacer movimientos como el de Cambiemos el Sistema, no el Clima. Hay que
sobre el tema de la emergencia climática, de las políticas públicas, de la economía. Hay que ser parte también de estos movimientos. Entonces, la tarea que tenemos es grande, es una tarea de tiempo completo y es una tarea que tenemos que asumir existencialmente. Muy bien, muchas gracias, Claudia. No sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta, sino para pasar a la siguiente ponencia. Vamos a tener 2 ponencias. Mientras, Claudia, no sé si nos puedas compartir tus datos ahí en el chat. Ahí está, ya tenemos, ahí tenemos ya el correo de Claudia en el chat. Entonces, pasaremos a la siguiente ponencia. No sé si estemos lista. Levania Henschel, una de las personas que solicitó, no escuchamos. Si puedes abrir tu micrófono. Y ahorita le pasaremos la palabra a la siguiente ponente. Levania, no te escuchamos. Puedes checar tu micrófono. Estoy abriendo mi micrófono. Adelante, ya te escuchamos. Hola. Adelante, por favor. Hola, Déjame pues. nada más presentar rápidamente el tema Sí. de la ponencia. Bueno, el tema es de agua, diversidad de alimentos y el título es Regeneración Comunitaria de Microcuencas y Ríos. Así es, Va a exactamente. tratar el tema, bueno, sistema Cutzamala, desarrollo suburbano y rural, áreas naturales protegidas y metodología de participación ciudadana. Y está a cargo de la bióloga y maestra en ciencias, Edna Lavania Henschel Ariza. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ya me presentaste. Sí, yo llegué a vivir a Valle de Bravo en 1990 a una granja y construimos una granja con la suerte de vivir junto a un arroyo, el arroyo Chiquito. Y como bióloga y especialista en biogeografía, me llamó muchísimo la atención cómo cuando llovía bajaba el agua torrencialmente. El arroyo es pequeñito y cuando llovía se bajaba con un torrente tremendo, lleno de lodo completamente espeso, arrastrando troncos y piedras. Y bueno, eso me hizo comenzar a hacer caminatas hacia arriba de mi microcuenca, que luego ya trabajé con microcuencas para descubrir de dónde venían todo ese suelo, ¿sí? Y bueno, en realidad viene de muchísimos pequeños lugares. No es que haya un gran cultivo por allá, sino son muchos lugares muy pequeños. Y así fue como comenzamos, con asesoría de unas personas de California que nos asesoraron al principio en las jornadas de restauración de arroyos. Esto fue en 92 que comenzamos y nos seguimos 93, 94, 95, 96, hasta el 97 haciendo jornadas, lo cual nos trajo muchísima gente. En ese momento no había internet, sí había internet, pero no había WhatsApp y no había todas estas cuestiones que tenemos ahorita para comunicarnos. Todo era a través de mantas en la calle y a través de invitaciones personales. Y llegamos a tener en el último año 6,000 jornales voluntarios, o sea, 60 gentes, 100 días con pico y pala trabajando los problemas de erosión. Estoy en este momento escribiendo un libro, tengo más de 60 técnicas de control de erosión, técnicas comunitarias con herramienta de mano y que nos causó una gran amistad con la comunidad, porque pues también dimos ecotecnias, ecolavadero, fogón de lodo y arena, Lorena, y a veces árboles frutales, en fin, apoyábamos en sus casas. Y bueno, la participación fue cada vez mayor. Entonces, sí, esta es una metodología que usamos. No es nada sencilla, o sea, requirió al final de muchísimo tiempo de organización, como 3, 4 meses previos. Y bueno, esa es una propuesta que tengo para la Ciudad de México. Está rodeada, todo alrededor de la ciudad está rodeada de sitios completamente devastados. Entonces, la microcuenca nos permite comprender el lugar donde vivimos
la cuenca es como muy grande, ¿sí? Pero si tú vives en Nezahualcóyotl, pues la microcuenca que lleva el agua de Nezahualcóyotl es muy pequeñita y tú te puedes relacionar con tus montes que vienen de arriba y tu cañada que trae el agua, ¿no? Entonces, pues esa es la gran propuesta que, bueno, hace años que estoy promoviendo, el que trabajemos por microcuencas. Otra cuestión es que el grupo de RUPS lo deben conocer, RUPS Vivo, trabajan muchísimo, está el huerto Roma Verde, no lo mencionaron hace rato, pero es un super huerto, y ellos trabajan con baños secos, y al poder manejar los desechos humanos sólidos y líquidos, le estamos dando el mejor fertilizante a la madre tierra. Sí, es realmente muy, muy rico. En lugar de echarlo al excusado, ¿verdad? Y que se convierta en contaminante. Entonces, pues sí es muy importante conectarnos con RUPS. Ellos fueron, de hecho, los que me invitaron. Otra cuestión es que mucha gente cree que Valle de Bravo tiene un agua muy limpia. Nosotros somos Tinaco de la Ciudad de México, aportamos el 30% del agua de la ciudad y sin embargo está terriblemente contaminado. Todo el lago. Alguna partecita por allá, no, un poco menos, pero sí hay zonas imposibles, absolutamente imposibles de meter la punta del dedo de la contaminación. Entonces, pues sí, quisiera yo pues cambiar ese concepto. Valle de Bravo pudiese ser un ejemplo modelo, porque somos una cuenca alta, o sea, no tenemos ninguna cuenca más arriba de nosotros. Por ejemplo, allí en Guadalajara, el lago de, perdón, ahorita se me fue el nombre, depende de todo el agua que viene del Lerma Chapada Santiago desde el Nevado de Toluca, entonces es muchísima la contaminación que ya viene de arriba, y en Valle de Bravo no, o sea, todo el agua que forma el lago nace allí mismo. Entonces es muy importante que igual que estamos saliendo de la Ciudad de México para trabajar con pico y pala a hacer pues milpas comunitarias, qué bonito concepto, me encantó, a trabajar la tierra para producir alimentos, también tenemos que proteger cuenca arriba. La biodiversidad es muy importante, ¿sí? Proteger áreas y, por ejemplo, organizar senderos de caminata que no puedan acampar, ¿sí? Entonces eso podría ser también una fuente de ingresos para la gente local. Y bueno, en Estados Unidos ha funcionado muchísimo el escribir cartas a los congresistas. Entonces sí me gustaría, pues, a ver cómo nos organizamos en siguientes reuniones para poder redactar una mega carta que sea firmada por millones de gentes y que ya les lleguen a nuestros congresistas pues, para que ya nos hagan caso, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más? Ahorita estamos hablando, me encanta el término de la geocalización, ya no es, perdón, glocalización, ya no es la globalización, sino la localización, o sea, cada quien tiene que trabajar en su lugar de vida, en su bioregión, ¿sí? Nosotros en Valle, ustedes en Tlatelolco o en Michuca, en fin, es regionalmente que cada quien tiene que encontrar sus soluciones y pues sí, compartirlas. Hemos perdido el 60% del suelo de nuestra Gaia, de nuestra madre tierra. Entonces, el agua como elemento guía, las microcuencas son una forma del territorio en donde la madre tierra reparte su agua, ¿sí? O sea, ahí están los manantiales y de ahí se forman los afluentes, los arroyos que al final forman un río. Entonces, seguir el agua nos puede permitir una nueva forma de pensamiento, ¿sí? Pareciera que la erosión fuera el único problema, pero no, es que la erosión nos une absolutamente, el agua y la erosión nos une en todos los demás problemas de contaminación, de pesticidas, en fin, de deforestación, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería mi propuesta. También,
pues meter en nuestros temas la cosmogonía anahuaca mexica, ¿sí? Es muy importante, es maravilloso todo lo que viene de nuestra historia como México. Y bueno, no sé cuánto tiempo me quede, pero pues creo que pues no sé, nos queda confiar en los millennials, pero también nosotros, o sea, todas las generaciones que estamos presentes, podemos lograr ese cambio si los podemos asesorar, y son los jóvenes los que ya se están dando cuenta y están en las drogas, están en los cigarros, están en las pachangas, porque no tienen realmente como una ilusión de vida, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi propuesta y pues les agradezco muchísimo que hayan organizado esta reunión. Estaré presente en las siguientes. Tengo una presentación de PowerPoint con muchas imágenes muy impresionantes del antes y después, o sea, increíble cómo en un día con 8 personas tú puedes hacer cambiar totalmente un espacio. Y además te diviertes y estás en el sol y tomas tu agüita y tu mandarina y pues es algo muy bonito trabajar juntos en el campo. Y bueno, supongo que también en los parques urbanos. Y bueno, pues creo que eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Con mucho gusto estoy lista. Bien, muchas gracias, Levania. Se abre el espacio para preguntas. Si lo quieran expresar ahí en el chat. O abrir rápidamente su micrófono y lo cierran en cuanto hagan la pregunta. Gracias, Clotilde. Ya escuché de Puebla. De allá son mis papás. Bueno, yo también quiero hacerle un comentario y una pregunta. Soy José Antonio Foronda de la Ciudad de México. Adelante. Me parece excelente la idea de hacer cartas a los congresistas, pero no, yo lo complementaría, me permitiría sugerir que igual de hacer cartas, darle el seguimiento mediante la Contraloría Social de exigirle el cumplimiento de la representatividad que tiene de cada uno de nosotros localmente. Entonces sería quizás un poquito más redondear. Es un término que se ha prostituido mucho, pero que nos hemos olvidado de ejercitarlo como ciudadanos, como gobernados. La felicito por su exposición y por las brillantes ideas y propuestas. Muchísimas gracias. Si me repites su nombre, porque aquí dice María Solís y veo que es un nombre. Es que estamos escuchando, ya mandé un mensaje explicando que estamos escuchando juntos la presentación de esta excelente conferencia. Soy José Antonio Foronda Farro, su servidor. Bueno, para que sigamos con ese proceso de carta, ¿no? Podemos usar a muchísima gente de Valle de Bravo, muchísima gente de Mariposa Monarca, de Puebla. Yo conozco gente de todo México. Cuente conmigo, yo soy de origen sudamericano y esa experiencia nos ha dado muchos resultados allá, pero como le vuelvo a explicar, dándole seguimiento de la carta y exigiéndole, en buen sentido del término, a nuestros representantes populares que trabajen como tal. Y cuente conmigo para instrumentarlo y apoyarlo. Muchísimas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería aportar algo en esto que están comentando. Mi nombre es Zaira, resido en la ciudad de Puebla. Y eso justo que mencionas, Levania, es súper importante. Aquí en Puebla siento que ya se ha empezado a llevar eso. El año pasado, un grupo de ciudadanos plenamente se juntaron y empezaron con todo el tema de la contingencia ambiental, porque fue la primera vez que se suscitó aquí en la ciudad. Se hizo en el teléfono. Entonces, lo que hicieron fue estudiar la ley, ver dónde estaban esos espacios en blanco y escribieron una propuesta con el Congreso. Entonces, establecieron contacto, le dieron seguimiento, hicieron presión social, hicieron todo eso de, ¿cómo le dicen? Rueda de prensa, para que llegaran muchas personas. Y después de 6 meses, se aplicó, bueno, ahorita están trabajando sobre la contingencia ambiental, sobre la calidad del aire, pero con la que empezaron el año pasado
fue con el tema de las bolsas de plástico. Y 6 meses después ya se había implementado como ley aquí en la ciudad. Entonces estuvo muy padre como el ejercicio ciudadano. Obviamente había personas de diferentes perfiles para poder complementar y hacer el trabajo, pero se llevó a cabo. Y ahorita se está haciendo el ejercicio con el tema de la contingencia ambiental. ¿Qué actividades se tienen que hacer para reducir los contaminantes? Y las propuestas de, ok, estas cosas se tienen que disminuir y estas cosas se tienen que promover. Entonces, pues sí, es buenísimo y pues hay que llevarlo a cabo, la verdad. Muy bien, muchas gracias, Zaira. Adelante, por favor. ¿Y querías comentar algo? Yo sí, por aquí me están preguntando que Ok. si estamos en redes sociales. Bueno, yo empecé trabajando en 1983, o sea, ya tiene rato, en la formación de una organización que se llama Biocenosis AC, ¿sí? Es una asociación civil con 30 y pico de años de experiencia y muchísimos proyectos ambientales. Entonces, así fue como iniciamos. Luego me fui a vivir a Canadá durante 13 años y he vuelto a México. Bueno, ahorita, en este momento estoy en Canadá, pero sí vuelvo a México, a Valle, y soy parte de un grupo nuevo, pero que está creciendo con mucha fuerza, se llama Los Guardianes de Valle, AC, ¿sí? Entonces ahí pueden encontrarnos en Facebook, y pues sí, no sé si estoy respondiendo a esta pregunta. Foronda. Ok, si los podemos escribir también en el chat, sería muy bueno para que tomen nota los demás Perfecto. participantes. Muy bien. No sé si tengas algo más que comentar, si no, ahorita damos la palabra a otro ponente. Pues muchas gracias. Aquí paso mis datos y leo aquí unas cositas que me mandaron y sigo escuchando. Muchísimas gracias. Al contrario, saludos por allá. Entonces, a continuación, tenemos otra ponencia. Adelante, no creo si querías comentar algo, Leslie, creo. No, adelante, sí. Ah, ok. Va. Tenemos a continuación, bueno, una ponencia que va a ser a cargo de Miguel Valencia. Entonces, adelante, Miguel, estemos listos. Adelante. Y buenas tardes, saludos a todos. Yo soy Miguel Valencia del viejo grupo que se llama E-Comunidades, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, que ha lanzado un montón de iniciativas a lo largo de más de 30 años. Y este grupo es biorregional o ecorregional desde hace 30 años, o sea, fuimos de los primeros en México en asumir la idea de que pues debemos trabajar localmente en la región donde vivimos. No solo en la comunidad, sino en la región misma, que es nuestra casa ecológica. Y también soy el introductor en México desde hace 14 años de las ideas del movimiento de croissance de Francia, que en México calificamos hace 14 años con la palabra descrecimiento con S, es decir, una manera de voluntariamente reducir pues nuestras ideas ambiciosas y nuestro amor por el consumo y nuestro amor por el trabajo. O sea, de reducir todas las cosas que nos metió la modernidad en la cabeza. Y aparte de eso, bueno, estamos en la cuestión del cambio climático por medio de este grupo, Cambiemos el Sistema, no el Clima, en el cual tenemos ya pues la petición con cerca de 50,000 firmas para pedir que en México se declare el estado de emergencia climática, que estamos esperando que Víctor Toledo pues le dé trámite a esta petición que lleva ya 6 meses que la llevamos. Y bien, esto es mi presentación y ahora quiero, pues, me inscribí específicamente para continuar el tema
que planteó nuestra amiga Claudia, que es el tema, nosotros le llamamos desde hace más de 20 años, le llamamos urbicultura, porque la agricultura pues es del campo, pero las cosas que se cultivan en la ciudad pues les llamamos urbicultura. Ahora, el tema de la urbicultura podría decir que lleva más de miles de años, pero podríamos datar de hace cuando menos 30, 40 años, que se llamó en los años 90 agricultura urbana. De hecho, en Canadá usan mucho el término de agricultura urbana y en otros países. Pero nosotros hemos dicho es urbicultura. Y en este sentido, la razón estratégica es que pues es un absurdo que las ciudades no produzcan lo que consumen. Es un absurdo que la ciudad sea simplemente fabricante de servicios y fabricante. Eso no ha sido en la historia. Todas las viejas ciudades del mundo lo pueden atestiguar. Entonces hay que instalar el campo en la ciudad, no irse de la ciudad. Así lo dijeron los franceses hace 50 años. Hay que instalar el campo en la ciudad. Y ya hace el 92 en Brasil se habló mucho de que se necesita recuperar las granjas, los huertos dentro de la ciudad. Ya en Alemania ya es muy grande el movimiento de huertos urbanos, pero allá está llevado como debe ser. O sea, es decir, que son huertos colectivos que hace la comunidad. Aquí Polanco tiene, por ejemplo, un huerto urbano, pero muy pocos lo participan en él. Entonces es algo que los vecinos mismos van a cultivar y tienen sus espacios. Y París tiene un ejemplo de eso. Y bien, nosotros con estas ideas estratégicas de que hay que empezar por los alimentos, hay que empezar a ser autónomos por lo que comemos, entre otras cosas para hacer bien comer bien. Por eso París, sorprendentemente, todavía hace 30 años, el 13% de las verduras que se producían en Francia se producían en el centro de París. Esto revela hasta qué punto la ciudad de París pues tiene una vieja tradición sobre urbicultura. Y podríamos considerar que Xochimilco es urbicultura porque era el campo en la ciudad para Tenochtitlan. O sea, era lo que hasta hace 60 años se consumía en la Ciudad de México, en gran medida venía de Xochimilco y no había que traer verduras ni muchas cosas de muy lejos. Así que el hecho de regresar de nuevo a la ciudad para volverla verde empieza por el asunto de cultivar nuestros propios alimentos, cuando menos por 3 razones que los franceses han dado para ello. La primera es que lo que nos venden es muy malo. O sea, está muy bien adornado en los supermercados, pero no está bueno. O sea, está lleno de un montón de cochinadas. 2, porque el asunto verde nos hace ver la vida, ver crecer las cosas, nos acerca con la vida, con la vegetación cuando nace cuando florece o cuando se cultiva una planta. Y tercero, los franceses piensan que, aparte de que les encanta la sopa de verdura, es el hecho de que el cultivar nuestras plantas pues nos calma emocionalmente, o sea, tiene un efecto pacificador en nuestra mente. Hace unos 15 años, en 2004, se hicieron en la Ciudad de México una serie de reuniones para hacer proyectos productivos para la urbicultura. Y una compañera nuestra, 2 o 3 compañeros, se entusiasmaron mucho por las cosas que habíamos planteado y lograron alquilar un local en la colonia Belén de las Flores, que es una colonia que está frente a la tercera sección de Chapultepec, junto a donde está la Secretaría o estaba la Secretaría de Salubridad, junto a la colonia esta Belén de las Flores, que es una colonia muy vieja porque ahí estuvo la primera fábrica de pólvora en México, o sea, en la época española, ahí estuvo Belén de las Flores, esa fábrica de pólvora. Y es una zona de personas de nivel muy proletario,
en esa colonia, y está sobre la calle Constituyentes, Belén de las Flores. Y la idea era tener dentro de este local un centro de acopio y dar clases para la colonia Belén de las Flores de urbicultura, es decir, cómo tener almácigos en la azotea y cómo cultivar para concentrar un producto pues, de calidad, y que este producto de calidad inclusive pudiera venderse, porque del otro lado están los más pobres y del otro lado están los más ricos. Es decir, del otro lado de la calle de Constituyentes están las lomas de Chapultepec. Entonces, supuestamente se iba a poder vender de cosas producidas en Belén de las Flores para ser consumidas en las lomas de Chapultepec. No necesariamente en las lomas de Chapultepec, pero sucede que a veces estas cosas las aceptan niveles sociales más altos. O sea, la famosa compra bio o los que llaman Green Corner y todas esas cosas, pues son más bien de alto nivel social. Y bueno, por espacio de año y medio tuvimos allí a un capitán que daba clases estuvo dando por más de 30 años clases en San Ángel, en el Mercado de la Bombilla, bueno, en el Parque de la Bombilla. Estuvo dando clases de cómo cultivar en tu casa jitomates, verduras, en fin, diversas cosas y cómo tener almácigos, ¿no? Y este capitán Cavazos, que ya murió un poco después y también fue parte del fracaso de este proyecto, resulta que pues él estuvo dando clases ahí a varias señoras de esa colonia popular en las que estuvieron aprendiendo cómo cultivar esto y verlo como una solución también para ellas mismas, no solo el hecho de tener la concentración por colonia de las cosas que se producen, se generan todos esos fenómenos de los que, por ejemplo, Claudia ha hablado, ¿no? De que, en primer lugar, consumen lo que producen, o sea, la misma persona consume lo que está cultivando, pero no podemos consumir todo lo que cultivamos por muchas razones, muy obvias. Entonces es conveniente ejercer las tres partes que hay de esa nueva visión de la economía, en la cual, pues, una parte de lo que hacemos lo consumimos nosotros, otra parte la podemos hacer trueque con otra, o sea, yo te doy estos jitomates y tú me das unas naranjas o qué sé yo, otra cosa, el trueque, o por otro lado se puede vender para un centro de acopio que lo distribuya y lo venda a otras colonias. Y también, que es la corona del tema, regalar. O sea, si yo no quiero pues hacer trueque ni quiero hacer intercambios, simplemente regalo lo que me sobre, que es lo que hace muchísima gente. Entonces ahí ven ustedes la combinación de tres formas de hacer intercambios. Todas están juntas. Se produce, se consume, se hace trueque y se regala. Y también se vende. Todo esto forma parte de una nueva visión de la economía. Este proyecto pretendía tener allí mismo un pequeño restaurante para vender alimentos preparados con las mismas cosas que se colectaban ahí mismo, y inclusive en la parte alta, en la azotea de este local, había tuvimos almácigos para cultivo, ¿no? El problema es que participamos varias personas, unos con más dinero, otros con menos, y bueno, pues la persona tenía que quedarse una persona como titular del asunto, y esa persona pues a la larga se molestó, ya no hubo, se retiró y no hubo quienes dedicaran el tiempo completo a este proyecto, y como ya sabemos, de cada 100 proyectos de este tipo, 99 de ellos fracasan. Pero los intentos que hacemos van acumulando experiencias. O sea, no quiere decir que porque Belén de las Flores haya fracasado, muchas de sus ideas no pueden ser aplicadas hoy en día. Y nosotros, como ecologistas de la Ciudad de México, siempre nos hemos concentrado al tema de ciudad.
No somos de aquellos que, como dice Claudia, hace 30, 40 años queríamos huir de la ciudad, porque precisamente eso es lo que no se debe hacer, porque vamos a contaminar a otros lugares. O sea, si nosotros tenemos una cultura de ciudad, la cultura de ciudad ya nos crea una cultura que no puede ser compatible con irle a darle clases a un campesino. O somos lo suficientemente jóvenes para ir a aprender con el campesino, o si ya no tenemos la edad para ello, pues tenemos que apechugar en la ciudad donde vivimos y enfrentar en ella los problemas que tenemos. Tanto, no solamente el problema básico es el de la alimentación, el del cultivo, pero apoyar las iniciativas que se hagan. Y yo recuerdo todavía con mucho cariño cómo me rogaron en Río de Janeiro una persona que tenía un pequeño establo, una pequeña granja, que no la expulsaran de la ciudad de Río de Janeiro por los ordenamientos de desarrollo urbano. Y logramos armar allí un escándalo en plena convención mundial para defender a una persona que pues quería todavía tener sus gansos, sus gallinas y todo en la ciudad. Así que la recuperación de la granja y el establo en la ciudad es un punto estratégico de la lucha política ecológica. Y es también el hecho de proteger no huertos urbanos de exposición, sino huertos urbanos que estén operando por los vecinos. O sea, que una comunidad esté usando colectivamente el huerto, no que sea de un propietario o de una pequeña asociación o ese tipo. Eso puede servir como escuela, pero el hecho real es recurrir al cultivo urbano uniéndose con los grupos vecinales. De ahí que tenemos desde hace unos 15 años una red, se llama Red en Defensa de la Ciudad de México, donde se afilian los que están en la lucha urbana en la Ciudad de México de diversos frentes. Unos están peleando por el agua, otros están luchando contra un edificio que no debe ser o contra una fábrica, pero para ir introduciendo este cambio del sistema, que es la consigna de nuestro grupo, cambiar el sistema, no el clima. No sé cuánto me falta de tiempo, dicen que ya tiempo. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, Miguel. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario a Miguel, lo pueden hacer por el chat. Si no, abrir rápidamente el micrófono. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta? Adelante. ¿No? Ok. Bueno, entonces muchas gracias, Miguel. Vamos a pasar al siguiente tema. A ver, alguien de los que se registraron en el formulario indicó que también quería presentar algunos de los temas, pero no identifico si están conectados. No sé si estén conectados. A ver, Dulce, Cisneros, Carla Díaz, Mara Rosas, Andrea Fernández. No, ella dijo que no. Ligia, León Ávila, José Luis Gutiérrez o Axel. ¿Alguno está conectado? Pueden levantar la mano o abrir su micrófono. Nos parece que no están ahorita ellos conectados. Entonces, Leslie, no sé si quieras, pues si ya no hay nadie más conectado y no tenemos algún otro tema, pasamos a los temas generales y las siguientes actividades que vamos a realizar. Entonces esperamos que, bueno, que todos los que están ahorita conectados hayan llenado el formulario para que tengamos todos sus datos. Los podamos seguir invitando a siguientes sesiones de diálogos en línea. Como comentamos, van a ser cada 15 días. Entonces estaremos enviando
nuevamente un correo, bueno, de la invitación y que estén conectados. Leslie, no sé si quieras comentar algo. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Quién habla, perdón? Víctor Hugo Salazar. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Bueno, me presento, soy Víctor Hugo Salazar. Radico en la ciudad de Aguascalientes, México. Trabajo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, soy profesor en el Departamento de Filosofía y además pertenezco a la Asociación Movimiento Ambiental de Aguascalientes, donde trabajamos en 3 áreas específicas, que es la ética ambiental, que hacemos ahora sí que teoría y práctica. Tenemos algunos, bueno, tenemos un evento que hemos hecho por 3 años consecutivos. Lo íbamos a hacer nuevamente este año, que es un seminario de descrecimiento y ética ambiental, pero por razones de la pandemia se canceló. Iba a ser en los primeros días de abril. Y hemos trabajado también con anterioridad un seminario de ética ambiental con un carácter estrictamente filosófico. Como actividad, pues tenemos alumnos de servicio social del bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en distintas áreas, como es germinación de semillas, como es rescate de árboles nativos, y bueno, esa sería en las cuestiones ambientales. También participamos en algunos mesas de carácter municipal y estatal. Y tenemos también otra área que es la de ética animal, que apoyamos ahí a algunas asociaciones que recogen animales en la calle y se les da una segunda oportunidad, pues buscándoles familia. Y una tercera área que también está muy relacionada con el tema del descrecimiento, pues es el trueque. Moneda solidaria, y tenemos una actividad ahí cada domingo en un jardín de la ciudad, donde algunas personas van y llevan sus objetos que ya no utilizan para hacer trueque. Bueno, a grandes rasgos eso es un trabajo que estamos realizando aquí en Aguascalientes a través de Movimiento Ambiental, y estamos a sus órdenes. Y bueno, y tenemos esta oportunidad también de que nos han invitado a participar en estos espacios. Luego lo que nos falta es tiempo para cubrir todo esto. Y bueno, a sus órdenes, si hubiera alguna duda, pregunta o alguna otra manera de hacer un vínculo o un trabajo en conjunto, estamos a sus órdenes. Ok, muchas gracias, Víctor. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta también para Víctor? Si Adelante, me permite. Levania, adelante, por favor. Sí, esto ya está ocurriendo en México y en muchos otros países. Es la creación de una moneda o un billete, ¿sí? Como que los bancos, cuando pides un préstamo, te ponen 100,000 pesos con miles de ceros y lo sacan de la nada, ¿sí? Simplemente lo sacan virtualmente y luego te cobran intereses y todo esto. Entonces, en estos lugares se han hecho unas monedas o billetes, ellos han impreso billetes. Aquí tenemos a un economista, y bueno, fueron asesorados por los mejores economistas, creo que fue en Finlandia cuando empezó, y pues los economistas no sabían qué hacer. Era algo totalmente nuevo y pues simplemente imprimieron una moneda local, ¿sí? En donde pueden comprar productos locales, intercambiarlos con esas monedas o con esos billetes. Entonces, pues esa sería mi primera pregunta. Tengo otra. Creo que eso también pues, ¿quién es la persona que es economista? Ya no me fijé, pero bueno. ¿Cómo ven esto?
Sí, precisamente Claudia, que bueno, ve que ya no está conectada, ellos en el movimiento Multitrueque, ellos tienen monedas comunitarias y precisamente es eso mismo, el mismo concepto de no utilizar lo que comúnmente se ha hecho como dinero, como uno de los, déjame rescatar aquí lo que comentó, que el dinero es lo que comentó Claudia, que el dinero es el centro de la vida, pero no la vida misma, efectivamente. Entonces ahí son formas de regresar como los antepasados, seguramente también allá en Canadá, las tribus o los clanes se intercambiaban a través de productos de trueque, ¿no? No había monedas, obviamente. En el modelo, como comentó Claudia, de que todo se basa en el dinero actualmente, pues ya vemos que ante la situación en la que estamos, por ejemplo, ahorita, es el que más se ha visto más afectado. Desde hace tiempo hubiéramos tenido una forma de vida más local de consumir, como comentó también Miguel, más local. Efectivamente, esta situación que se va a ver reflejado en la parte económica, que no es lo único tampoco, precisamente si nada más en la parte sanitaria ahorita estamos teniendo esa situación, bueno, viene la parte económica, ¿no? Basada en la parte de economía del capitalismo, efectivamente. Ok. ¿Quieres comentar algo, Miguel, al respecto? Ahorita lo comentas en el chat. Adelante. Sí, bueno, desde luego el tema de economía pues es central para cualquier ecologista. ¿Por qué? Porque los ecologistas consideramos al pensamiento económico el mayor enemigo de la ecología. O sea, para nosotros la economía, los economistas y las facultades de economía han sido los grandes enemigos de la ecología. ¿Por qué? Porque pues la idea de economía es una idea moderna, artificial, que nos han impuesto desde hace 300 años más o menos, cuando se armaron varios aspectos que pues organizó Occidente o Europa, ¿no? Es decir, la idea primero de la moneda como una manera de ganar dinero, cuando se fundan los bancos en Europa, que estructuró el pilar de la modernidad, cuando en Lombardía se hacen los bancos y después se funda la Bolsa de Valores en Florencia en el año 1360 o algo así, y luego viene la explosión de lo que se llama la revolución de los cercados en Inglaterra en el siglo XV, XVI, XVII, es decir, cómo se fue creando la propiedad privada que fue sentando las bases para la economía moderna. Y claro, la tapa del pomo pues es la revolución industrial y ya entonces se genera un pensamiento teórico, disque científico, llamado economía. Pero pues muchas personas, entre ellos los antropólogos, piensan que la economía es una pseudociencia, pero independientemente que sea una pseudociencia, es una manera de pensar que se nos ha ido inculcando desde la infancia. O sea, ver que las cosas sean escasas. Antes no, la gente no pensaba mucho en el tema de la escasez y con la economía ahora todo es escaso porque está alrededor de la moneda, estamos monetizados. Los intercambios en los últimos 100 años por moneda han invadido todo. O sea, quedan muy pocas cosas que estén fuera de la moneda. De ahí que se diga que el dinero compra todo. Podemos vender padres, hijos, vender miles de cosas que antes no se vendían. Y el neoliberalismo ha venido a radicalizar totalmente las cosas. De ahí que se haya podrido el mundo y la corrupción esté a niveles espantosos porque por dinero un sector de la población ya hace lo que sea. Puede matar, vender personas, en fin, se rompieron todos los valores. Y eso se debe a la invasión en nuestra mente de lo que se llama, esa enfermedad que se llama Homo economicus, es decir, el hombre que solo piensa en términos de economía. Y lo vemos en estos momentos en la cuestión de la pandemia, ¿no? Hay unos que solo ven, como Donald Trump, que solo ve la economía y quiere rápidamente acabar con el confinamiento. Entonces, hay muchos gobernadores en México, en Estados Unidos, que están pidiendo acabar con el confinamiento,
porque la religión de la economía pues les exige olvidarse de todo y que la economía siga andando. Entonces la economía tiene 3 o 4 dogmas que son en los que gira el mundo moderno. Uno, la idea de la productividad, o sea que todos debemos ser productivos, lo cual es una barbaridad en términos filosóficos. La número 2 es que debemos ser consumistas, es decir, que la felicidad depende de cuánto consumo podemos tener, si podemos viajar a París a cada rato, si podemos tener carros y la cena llena, y en fin, todo eso según muchas filosofías modernas, pues es la felicidad, llenarnos de consumo. Ya lo dijo Hobbes hace 400 años. Y por otro lado, el hecho de que las personas, los otros dos dogmas es el de la competitividad, que debemos ser competitivos. Entonces, gracias a la competitividad, la globalización prosperó y pues estamos tocando los límites de la ecología de la Tierra. Esta pandemia es producto de la invasión de la economía en la vida silvestre. Y en este sentido, el tema económico tenemos que conocerlo muy a fondo porque es la enfermedad de la que necesitamos deshacernos mentalmente si es que queremos avanzar en el tema de la protección de la naturaleza y de la tierra. Porque pues los trueques que hacemos con la economía, pues acabamos aceptando muchas cosas que no deberíamos estar aceptando. Cuando menos no podríamos aceptar ninguna propuesta de las que proponen los gobiernos, que son propuestas totalmente a favor de la economía. La tecnología verde no sirve para nada. Por ejemplo, veamos en el tema del cambio climático, ninguna propuesta que han hecho los gobiernos sirve para frenar el cambio climático. O sea, la tecnología es totalmente incapaz, ha sido totalmente incapaz de frenar el desastre ecológico y el desastre climático. Entonces tenemos que quitarnos dos mitos, la creencia de que la tecnología nos va a resolver las cosas y dos, la creencia de que el dinero y la economía puede resolver los problemas ecológicos y climáticos. Bueno, ya fue mucho rollo. No sé si hay alguna pregunta concreta sobre esto. Pues yo nada más decir que ya hay lugares que son autosuficientes en alimentos. Hay un país desde hace muchos años que se llama Bután, allá pegadito a Nepal. Es un país maravilloso, véanlo. Su economía está basada en la felicidad, es el tema número 1 de estos. Se llama Bután. Y también en Dinamarca están a 5% de lograr su autosuficiencia alimenticia. Y bueno, en este momento no recuerdo, pero sí, ya existen lugares, ya existen ejemplos. Creo que Nueva Zelanda. En fin, hay que buscar porque ya existen ejemplos y bueno, pues todos están basados en el trabajo comunitario, la producción de alimentos, el cuidado del medio ambiente. No es nada nuevo, no es nada que no sepamos. No sé, me gustaría responder a eso, ¿no? Yo estuve varias semanas en Copenhague durante la cumbre de 2009 y para horror de todos, la bellísima Dinamarca, la muy ecológica Dinamarca, tenía unas fábricas echando humo en pleno centro de Copenhague, que es la generadora de electricidad, y ahí sigue. Entonces los daneses tienen una incongruencia, igual que los alemanes y todo, que no abandonan el auto. Claro, los daneses son los que más bicicleta usan, pero la vida moderna está cargada es decir, le cerramos la puerta a la contaminación y entra por la ventana, ¿no? O sea, no es tan fácil deshacerse de la vida moderna. Tenemos que salirnos, desconectarnos de la vida moderna y salir de la idea de economía. Si no nos salimos de la idea de economía, no avanzamos en el tema. Por eso no puede ni Suecia ni Dinamarca. El mismo Bután adoptó en lugar de Producto Interno Bruto, puso un Producto Interno de la Felicidad, burlándose de los economistas. Claro, era un sultán loco y ahí se hicieron cosas muy simpáticamente avanzadas.
pero yo creo que debemos ver nuestra mirada, poner nuestra mirada en los indígenas, que son los que llevan miles de años viviendo en armonía con la naturaleza. No todos los indígenas, desde luego, sino aquellos que han conservado las prácticas que les han permitido a lo largo de miles de años vivir. Los indígenas americanos, de todo el continente americano es un ejemplo para nosotros. Y no en lo que ahora dicen que es, porque las cosas indígenas no las conocemos realmente. Están muy bloqueadas por gentes que aparentan ser indígenas, ¿sí? Tenemos que ir a la idea profunda que solo los antropólogos han podido ver. Así que la cuestión del cambio de ser autosuficientes solo lo han podido ser dos grupos en el mundo. Uno, los indígenas, o los pueblos originarios auténticos. Y dos, los campesinos. Por eso hay que recuperar el campesinado y por eso la Vía Campesina es hoy en día la organización más grande del mundo, tiene 200 millones de miembros y las propuestas de la Vía Campesina son las más avanzadas para hacer el cambio de estilo de vida. Pues muy bien, Miguel. Veo que bueno, está conectada, no sé, Karen, de uno de los temas que te hubieras propuesto ahí en el formulario. No sé si lo quieras comentar ahora o en una posterior ocasión. Karen. Karen. Karen, ¿qué pide? ¿Hay alguna pregunta de ella? No, había propuesto uno de los temas. Ya. De los que quería hablar. Sí, no sé si ¿quieres comentarlo ahorita, Karen, o posteriormente? Evanía creo que quiere hablar. Dice que en una ocasión posterior. Ok. Bueno, entonces si ya no hay más comentarios, participaciones. Yo quiero hacerle una pregunta a Miguel. Adelante, adelante. Soy José Antonio Miguel. Perdón. Hola, José Antonio. Qué bueno, es que escuché otra voz y creía que estaba hablando una dama. Un gusto saludarte, Miguel, y gracias por la invitación a todos. Si podrías explicar algunos conceptos muy básicos del enfoque de la vida campesina, yo creo que sería muy, muy pedagógico, muy ilustrativo para los que no estamos al tanto de esto, por favor. Bueno, mira, la vía campesina propone regresar, precisamente como su nombre lo dice, a la vía campesina. Recordemos que el campesinado, por ejemplo, en el caso de México, tuvimos una de las culturas campesinas más fuertes del mundo. En el siglo XIX, México, a principio del siglo XX, México era tremendamente rural, como el 70-80% de la población vivía en el campo, y se nota a través de lo que el campesinado ha hecho, que es su folclore, sus canciones, sus bailes y todo esto. Y México se compaginó, de acuerdo con un famoso campesinista ruso, Chayanov. Chayanov investigó completamente el campesinado ruso, otro de los mayores campesinados del mundo, con una cantidad de arte y de cultura, artesanía, bailes y todo. Para dar una idea, los campesinos de Rusia tenían 100 días de fiesta al año. Y algo parecido a lo que sucedía en México. O sea, tenían una fiesta cada 15 días, o fiestas largas, cortas. Y una de las razones que hay un arqueólogo, un antropólogo mexicano, el doctor Aguirre Beltrán, que escribió mucho sobre este tema, el doctor Aguirre Beltrán pues veía, le llamaban la regla Chayanov, que eran las reglas Chayanov, son dos. Uno, cuando todos trabajan menos. O sea, en este mundo moderno, unos trabajan mucho y otros, la mayor parte están en paro, desempleados y todo eso. Y número dos, que decía que la cuestión las fiestas servían para mantener la cohesión y evitar la guerra. Las fiestas ayudaban a que hubiera unidad cultural. Había pleitos y lo que tú quieras, pero se conservaba la región cultural, ¿no? O sea, llamemos de campesinos, ¿no? Puede ser Ucrania o cualquier Bajío o cualquier lugar, ¿no?
Entonces las fiestas mantenían unidos a todos y sobre todo evitaban la sobreproducción. Es decir, que unos empezaran a competir con otros a ver quién producía más. Y entonces en ese camino se venían los precios abajo y todos entraban en pelea. Por eso la competitividad es una estupidez, porque destruye las formas de producción, porque tú se pones a competir y por eso los campesinos están en la calle, porque los capitalistas los ponen a competir y les compran por nada sus cosechas, ¿no? Así que en ese sentido el campesino tiene como regla consumir lo que produce. Él vivía consumiendo lo suyo y un poco que le sobraba lo vendía para tener otras cosas, ¿no? Pero tenía todo a su favor porque había una colectividad que le daba seguro social, que le daba medicina, que le daba calma, que le daba paciencia y que le daba alegría, porque en las fiestas la intensidad de las danzas y de las fiestas revelaba la alegría que tenía el campesino. Y desde que viene la revolución, los ingleses fueron los primeros enemigos de los campesinos. En Inglaterra hace 400 años que acabaron con todos los campesinos. Caso diferente en Francia, donde todavía hay un campesinado. Y la idea de la revolución industrial era que todo mundo tenía que buscar un empleo. Tenía que consumir sus propios alimentos a través del dinero que ganaba en un empleo. Y eso se llama en economía un rodeo. ¿Por qué no directamente yo produzco mis alimentos y no dependo de que si hay escasez o no? Entonces de ahí es la idea de cultivar nuestros propios alimentos y la idea de relocalizar. Este cuento de lo local ahora que han sacado, que por cierto ya tiene 30, 40 años esa palabra de local, ¿no? Esa palabra es un poco capciosa. Lo que se trata es de relocalizar, no volvernos más globalizados, sino volver más local nuestra vida para reducir la influencia de la economía en nuestras vidas. Así que en este sentido la vía campesina adopta todas estas ideas. Por cierto, la vía campesina fue fundada en México y casi no tiene gente aquí. Fíjate hasta qué punto el Estado mexicano ha sido tremendamente destructivo para el campesinado mexicano. Jan González en el año de 1990, cuando era secretario de Agricultura, dijo que su obligación era sacar 15 millones de campesinos mexicanos, sacarlos del campo para meterlos en la ciudad. Fíjate nada más qué maldad ha tenido el gobierno mexicano y sus expositores, no los neoliberales, viene de viejo. Si tú ves Chapingo, el destrozo que ha hecho, o sea, Chapingo controlado por Rockefeller, buscando la mecanización de la industria, los agroquímicos y todo eso. Esa visión industrial de la economía es un desastre. Para esto hay que leer desde luego a Schumacher, que da la información muy buena. En Brasil. Muchas gracias, Miguel. Entonces, este movimiento nace en México. Yo estaba en la idea que había nacido en Brasil y que tenía una cercana relación con el concepto del buen vivir. ¿No es así? No, para nada. Nació okay. En los años 80, aquí creo que en Tlaxcala o algún lugar de esos, pero rápidamente desapareció. Por eso tiene el nombre de la vía campesina. Okay. Pero se volvió, ahorita es mucho más fuerte en Asia, en África, en Europa, que aquí en América Latina. Aquí hay un representante que vive en Michoacán, que por cierto ha participado en nuestras reuniones, pero es muy pequeña. La UNORCA dice representar en México a la vía campesina, pero muy poco hace de lo que la vía campesina pide. Sin embargo, en las cumbres del clima, te das cuenta que los principales marxistas en las cumbres del clima son la vía campesina, son los más unidos, los más claramente marcados, los muy bien la vía campesina. En África y Asia, dijo, ¿no? Gracias, Miguel, nuevamente. Hola, soy Axel Comas. Adelante, Axel. Hola, ¿qué tal? Ya, es que, bueno, los estuve escuchando y está muy interesante. Me invitó Miguel y, bueno, mi punto es más hacia
construir este estilo de vida y construir una nueva forma, pero ves que dentro de esta desconstrucción, como estamos programados desde pequeños para vivir de esta forma, pues a muchos les aterra esta idea de desconstruir esta forma de vida que nos hemos acostumbrado y adaptado, porque en esta forma crecimos. Y bueno, en esta desconstrucción, pues hay, como dice Levania, el dinero, los bancos los crean de la nada y te dan cheques de dinero que no existe y el mundo está circulando en un sistema financiero que es totalmente ficticio, pero tenemos que transitar hasta otro estilo de vida que como estamos todo el tiempo, como dice la autora, estamos colonizados por este pensamiento capitalista, este pensamiento de consumo, porque somos como consumidores. Entonces mucha gente prefiere que el mundo se acabe a cambiar, o sea, preferimos destruir el mundo a cambiar el mundo. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en esta lógica de que sí es posible cambiar, también no aterrar a las personas con cambios tan bruscos, pero de alguna manera tal vez pensar en chicos, adolescentes, jóvenes, que sí pudieran tener esa iniciativa de transitar hacia otra nueva normalidad que sea otra forma como dicen ahí, que de Bután hay países que se pueden tomar lecciones o como dice Miguel Valencia, otros tipos de sociedades que ya han transitado y que puedan ser, ¿cómo se dice en esto de los mercados? Que sean atractivas para las nuevas generaciones, ¿no? Eso creo que, bueno, ese es mi pensamiento. Gracias. Okay, muy bien. ¿Alguna pregunta, Axel? No te presentaste. Sí, yo soy Axel Comas de bueno, vivo en Tlaxcala, yo soy ingeniero, también eso entro en contradicción con el desarrollo tecnológico y bueno, porque a mí me gusta, pero ocupo la tecnología, pero sí sé que es muy dañina para el medio ambiente. Soy ingeniero mecánico y trabajo en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Soy maestro y bueno, como deben de notar, mi especialidad son las áreas abstractas, física, matemáticas y eso, pero sí estoy interesado en estas cuestiones ecológicas que se hacen por, pues no tengo así, no soy un líder social. Solo leo libros y... Se está cortando el audio, pero... Bueno. ¿Quieres apagar el video? Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya con esta comentario, no sé si quieres hacer algunos anuncios o algún comentario final, Miguel. Sí, mira, pues vamos a decir, sugerir o plantear 2 o 3 cosas después de esta reunión, ¿no? Uno que, bueno, la reunión puede servir para explicar propuestas alternativas, concretas, opciones que tenemos para hacer el cambio de vida, concretas, pero también para tratar el tema general del mundo. Hoy hablamos poco sobre la pandemia o nos ligamos poco de lo que estamos diciendo con la cuestión de la pandemia, pero también yo creo que la pandemia está abriendo enormes posibilidades. Y esta cuestión lo sabe todo mundo, que las cosas no van a ser iguales cuando termine la pandemia. Probablemente, pues muchas de las cosas que se ven muy sólidas. Ya se está acabando.
Habrán de ser, creo que no apagó tu micrófono la señora Levanía. ¿Puedes, Asael, apagarle el micrófono a Levanía? ¿Sí? Lo tiene que hacer Leslie. Ya. Ya Ok. está. Ok, Ya. gracias. Bueno, entonces creo que hay diversos ángulos de debate. Hay desde el debate muy concreto de cómo hacer huertos o cómo arreglar el problema del agua o de la biodiversidad o de la basura, que son problemas concretos también del ambientalismo, pero hay otros problemas que son, vamos a decir, sociológicos, antropológicos, económicos y políticos. Es decir, finalmente estamos como estamos porque ha habido una política, porque los gobiernos a lo largo de más de 200 años nos han impuesto el sistema que tenemos. Entonces, desmontar el sistema que tenemos no será fácil porque pues, hay que echar para abajo la modernidad en gran medida y echar para abajo la idea de industria, echar para abajo la idea de economía, echar para abajo la idea de productividad, de empleo, de urbanización, de vivienda. Todas esas cosas están caducas, son sumamente destructivas y estamos frente a un futuro negro, pero con un gran momento. Es el momento de tener la posibilidad de cambiar el mundo. Antes no se podía. O sea, años hace que nosotros queríamos cambiar el mundo, las cosas iban en otro sentido. Pero parece que en estos momentos las cosas están yendo en el sentido que queremos. La gente ya no soporta un sistema que está creando pandemias de este tipo y que está creando una miseria tan grande en el mundo. Así que en este sentido yo los invito a registrar pequeñas intervenciones de 10 minutos en la próxima reunión para seguir planteando alternativas, es decir, qué debe de ser y sobre todo ligadas a los dos temas que nos preocupan más en estos momentos, que es la pandemia misma y el tema del clima, el cambio climático, que es una urgencia, una emergencia tan grande como la misma de la pandemia. Así que estos son temas a partir de ellos que se puede seguir platicando sobre esto y también intercambiar vivencias personales, es decir, cómo están ustedes viviendo el encierro, porque es un portento que 3.000 millones de personas estén en su casa. Es un portento. Ustedes están viendo la maravilla que significa que ahora las ciudades se llenen de vida silvestre. Bueno, no se llenen, pero sean visitados por animales nunca vistos, eso de ver jabalíes en el centro de Barcelona o delfines nadando ahí junto a los canales de Venecia o cabras salvajes en pueblos de Inglaterra o changos en las ciudades. En fin, todo esto es una maravilla. La naturaleza está gozando enormemente esta pandemia. Le está demostrando que la movilidad es la forma más destructiva que hay para vivir con la naturaleza. Y tenemos que ver cómo se reduce, pero colectivamente la movilidad. No es un problema individual, es un problema colectivo. Claro que hay que evitarlo personalmente y hay que dar un poco el ejemplo, pero hay que ver que esto es un problema de política, de economía. Es un problema mayor que hay que pelearlo políticamente. Y bueno, pues los invito en nombre de Ecomunidades, que es nuestro grupo, y también de Cambiar el Sistema, no el Clima, a la próxima reunión. Los compañeros, quiero decirles a ustedes que quiero agradecerle mucho a Asael por su trabajo como moderador. Asael trabaja en la Universidad Nacional Autónoma y desde hace muchos años está en la lucha ecológica. Lo hemos visto llegar a muchas marchas y a muchas acciones ecológicas. Asael es un gran experto en el tema de la cuestión de la electrónica, de las cuestiones digitales, sabe por qué hay que desconectarse de las computadoras, sabe por qué no debe usarse WhatsApp y todas esas cosas. También quiero agradecerle mucho a Leslie Solís, que es parte de nuestro grupo
de la Comisión de Comunicación, pero también de la Comisión de Comunicación de Cambiemos el Sistema, no el Clima, encargada de pues, las comunicaciones de este grupo, junto con Jessica Almeraya y junto con Jacqueline Bolaños, que entre las tres llevan el grupo de comunicación de Cambiemos el Sistema, no el Clima, y que pues son las que nos ayudan con montar la parte técnica de estas reuniones, y que han hecho pues un gran trabajo para hacer esto y futuras reuniones. Finalmente quiero también anunciarles que para el 14 de mayo tendremos nuestra segunda mesa redonda en línea internacional sobre qué hacer frente a la emergencia climática, con la participación de Daniel Carralero de España, de los ecologistas de España, que lograron que el gobierno español pues aprobara la declaración de estado de emergencia climática para ese país. También estará en esta mesa redonda la doctora Alice Poma, la señora italiana investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que estará también, y es una de las personas que más han hecho en el último año por dar y organizar los grupos que estamos en lucha del tema climático. Un gran personaje que pues logró el año pasado instalar una obra de teatro, Low Cost, en la que pues tuvo un exitazo tremendo sobre diversas escenas en el tema climático. Yo nunca había visto una obra de teatro ligada a cambio climático tan eficaz como la que logró instalar Alice. Así que pues este es aparte de estos diálogos, viene esto, y también sin olvidar que todo esto ha sido pues un poco bajo la sombrilla del espacio temático Clima, Ecología y Ambiente del Foro Social Mundial. También participa ahorita con nosotros Pierre Georges de Francia, que es quien está en la cuestión de comunicación de estos y ha estado aquí enviando en este chat avisos para que ustedes puedan entrar en contacto con las diversas actividades que realiza el Foro Social Mundial en otros temas. Recuerden que este espacio temático solo es una parte de los veintitantos espacios temáticos que tiene el Foro Social Mundial México 2021. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, Miguel. Pues bueno, con esto terminamos el día de hoy, la sesión de hoy, y estamos avisando y confirmando la próxima sesión, que sería el sábado 9 de mayo. Y con esto, bueno, concluimos. Muchas gracias a todos, que tengan buen día, que la pasen bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.